y tenemos una idea en nuestra mente, pero esto nos va a ayudar a aclararlo. El testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Prueba que sirve para confirmar la existencia de algo a través de la experiencia de un testigo. Es muy importante. No hay testimonio si no hay testigo. Entonces, es el método que Dios mismo eligió para comprobar la verdad, para empezar su iglesia. Y es muy, muy curioso que el primer testigo, el primer testimonio vivo que tenemos en la Escritura de una persona que vio a Jesús resucitado es una mujer, es María Magdalena. Es increíble, ¿por qué? Porque hay gente que sigue creyendo que la Biblia se la pudieron inventar los hombres. Y yo les puedo asegurar que si la Biblia la hubieran inventado los hombres, hubieran inventado otra cosa. ¿Por qué? Porque en el primer siglo las mujeres no tenían validez en su testimonio. Eso suena un poco extraño ahorita, donde ya estamos en una igualdad de derechos, en un siglo XXI distinto. Pero en el primero, el testimonio de una mujer no tenía valor. Ellas no iban a los juzgados. Si ellas veían y decían lo que veían y le hablaban a la gente, no tenía peso a la hora de demostrar si una persona era culpable o inocente. Las hacían menos. Pero Cristo eligió a una mujer para revelársele resucitado. ¿Qué valor estaba dando a las mujeres? Diciendo, no empecé presentándome a mis 12 apóstoles, sino a la mujer que en un momento fue acusada de pecadora y llena de demonios. ¿Cómo transforma la vida de una persona Cristo? ¿Y cómo confía en ella? Y va María y les dice a los demás, o sea, ella fue la primera que empezó a decir, que empezó a hablar, que empezó a dar testimonio. ¿Qué valor le da Dios al testimonio? Es su método favorito para demostrar la verdad sobre un asunto. Y así empezó la iglesia, con un puñado de hombres y mujeres que vieron a Jesús resucitado y entonces salieron a las calles. No es un método científico, es el testimonio. Y así como eligió a María para revelársele, después elige también a los apóstoles, se les revela. Les digo, si alguien hubiera inventado esto, ni loco ponía que Jesús se le revela primero a una mujer. Nadie nos va a creer. Pon que se le reveló a hombres y estaban ahí juntos, que sí pasó después, pero no vayas a poner que se le reveló a María. No vayas a poner a Tomás, ese cuate ni creía. No, quítalo. No nos van a creer. No, eso de que, sí, no, pongo mi dedo en su llaga. No, bórralo. Eso podría pensar cualquier persona que diga, quiero comprobar la verdad, ¿no? Pero está ahí porque es la verdad. Está ahí porque eso sucedió. Está ahí porque es el testimonio escrito del Dios vivo. Amén. Entonces vamos a ver la importancia que tiene ese testimonio el día de hoy y vamos a comenzar en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 21. Lo tienen al inicio como un testimonio vivo en su bosquejo. Vamos a leer desde el 19. Quiero comenzar a leer desde el 4:19. Dice, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Impresionante
que durante la primera iglesia, durante el momento en el que se estaba levantando, los apóstoles, que en un momento eran inseguros, que en un momento tenían fallas, que en un momento hasta estaban preguntando quién va a ser el más grande, o sea, que también eran egoístas, viene el Espíritu Santo sobre ellos y comienzan a predicar, comienzan a ser testigos vivos, comienzan a tener un testimonio vivo de lo que es estar con Jesús. Y dice, no podemos detenernos de hablar de lo que hemos visto y oído. Esta tiene que ser una base en nosotros. No podemos dejar de hablar de Jesucristo. Si tú sientes que has dejado de hablar de Jesucristo, probablemente te falta pasar más tiempo con Él. Porque hay gente que siempre habla de un mismo tema, política o fútbol o algo, una pasión, un hobby, siempre está hablando de eso o de sus personajes favoritos de una serie, no sé, porque pasa tiempo con eso, le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y entonces de eso te habla. Sabes que en una conversación, en un momento lo va a llegar a mencionar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿has dejado de mencionar a Jesús? ¿Has dejado de hablar de Él en tus conversaciones naturales? ¿Has dejado de hacerlo presente cuando sucede algo en lo que dices, tal vez en otro tiempo hubiera hablado de Él, pero no lo hice? Bueno, los apóstoles dijeron, no podemos dejar de hablar, no podemos de lo que hemos visto y oído. Entonces nos está dando la clave. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Necesitamos pasar más tiempo con Jesús de lo que pasamos con otras actividades que pueden absorbernos. De manera que si yo pasé mucho tiempo con Dios, ¿de qué voy a hablar? ¿De Dios? Pero si he dejado de hablar de Él, probablemente es porque he dejado de pasar tiempo con Él. Y esa es una alarma, es un foco encendido ahí. Cuidado, no dejes que tu corazón se enfríe, no dejes que tu comunión con Dios se apague, porque esa es la llama que mantiene vivo tu testimonio, el seguir pasando tiempo con Jesús. Sigue pasando tiempo con Jesús. Es como la leña que tú le estás dando todos los días. Dios pone el fuego, Dios preparó todo, pero te pide que tú pongas la leña, que tú vayas a Él constantemente y Él va a avivar todo eso que tú entregues. Toda área que tú des, Él la va a avivar, pero necesitas ir a pasar tiempo con el Maestro para que hables de Él. Y vamos a ver qué siguió pasando con los apóstoles, que fueron primeramente callados por los sacerdotes, pero ellos no pudieron dejar de hablar, y entonces se metieron en más problemas. Capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 32. Son perseguidos los apóstoles una vez más, pero ellos no se van a callar. Ellos no se van a callar. Y ellos mismos dicen, nosotros somos testigos de estos acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Los milagros que había hecho Jesús, su resurrección. Entonces dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. El Espíritu Santo es también testigo de todo lo que pasó. Entonces dices, bueno, yo no estuve ahí. ¿Cuántos de aquí estuvieron en el año 0? No estoy tan viejo, dice. No estuvimos ahí, ok, pero el Espíritu Santo sí. Amén. Esa es la bendición que tenemos. El Espíritu Santo estuvo, no solo en el tiempo de la crucifixión, estuvo todo el tiempo, todo el ministerio de Jesús.
Desde antes, desde la fundación del mundo, desde cada evento importante que la Biblia nos atestigua, el Espíritu Santo estuvo ahí, estuvo tras bambalinas moviéndolo todo. Y es el mismo Espíritu que tenemos ahora. Amén. Por eso no es necesario que tú tengas que ir en una máquina del tiempo al 2000, al año 0 y ver el ministerio de Jesús, porque tienes el Espíritu Santo, que no tiene límites en su tiempo y que ha estado presente siempre. Entonces, somos testigos por el Espíritu. Amén. ¿No te da alegría ser testigo por el Espíritu? El Espíritu Santo te hace su testigo. No estuve ahí, pero el Espíritu Santo sí, y Él vive en mí. Y eso te da poder para hablar de alguien de Cristo. Entonces eso nos ayuda a que podamos entender que a pesar de no estar allí, somos su testimonio vivo donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. De hecho, yo creo firmemente, al ver el ejemplo de los apóstoles, creo firmemente que a un cristiano, que a una cristiana de corazón, que ame a Dios profundamente, que sepa las maravillas que hizo Jesús en su vida, que sepa la vida antigua que tenía, la reconozca y vea el cambio que hizo Dios en él o en ella, la única manera de callar a esas personas es matándolas. Es la única manera. No podemos, dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Primero los quisieron callar, golpeándolos, no funcionó, azotándolos, no funcionó, en la cárcel y no funcionó. La única manera que puedes tú hacer callar a alguien que tiene al Espíritu Santo como un fuego vivo, como un testimonio vivo en su corazón, es quitándole la vida. A ese grado, a ese grado. Si el mundo te puede callar, ¿en quién estás poniendo tu esperanza? Porque Dios es más grande que el mundo. Si las personas a tu alrededor te pueden callar, las estás poniendo más alto que al Señor, creador del cielo y la tierra. No permitas que aquello creado, que aquello que es inferior al creador, te calle. La única manera que puedes callarme es quitándome la vida. No tienes otra manera, porque Dios es más grande y más poderoso que cualquier otra cosa. Y si me quitas la vida, bueno, la fiesta comienza. La fiesta comienza. El gozo eterno, la salvación. Entonces me harías un favor, gracias. Si tratan de callarte y lo logran, vuelve a Dios, que es más grande que los que te callaron. Amén. Si alguien quiere callarte, si alguien quiere detenerte, si alguien quiere frenar tus labios y tu vida de hablar de Cristo, vuelve al Dios que es más grande que eso. Amén. Ese es el testimonio vivo. Ese eres tú. Ese soy yo. Esos somos nosotros, su iglesia. Dios ha puesto su imagen en ti. Él te creó a su imagen. Hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Eres su testimonio, eres su imagen ahora. Se arruinó en el pecado, se arruinó en la caída, pero en Cristo se restauró. Entonces ahora en Cristo esa imagen de Dios es restaurada en la tierra a través de cada persona que lo imita cada día, cada día. Quiero darte dos ejemplos rápidos de cómo el testimonio es poderoso y cómo a veces uno se encuentra dificultades y obstáculos, pero no debemos desanimarnos. Vamos a ver primero a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2 es el
capítulo que nos habla de su llamado. Ezequiel capítulo 2. Si no encuentras Ezequiel, cuidado, es un libro muy grande. ¿Qué pasó? Dice, yo no sabía que estaba. No, sí está. Ezequiel, el capítulo 2 habla de su llamado. Qué padre sería ser llamado a servir a Cristo y que Dios te dijera, las puertas se te van a abrir, tu vecino ese que te cae mal va a creer y va a venir a los pies de Cristo. Esa persona que tanto te molesta en el trabajo te va a pedir perdón, decir, perdóname, no debí decirte esto. Qué padre sería que el Señor nos llamara así, ¿verdad? Tu testimonio representa un reto, un desafío. Me encantaría que el Señor nos llamara y nos dijera, se van a convertir, tu suegra te va a amar, no sé, pero que el camino estuviera así planito, pero no es así, no tengo intenciones de engañarte. Debo decirte que como a Ezequiel muchas veces el camino es duro. Miren lo que le dijo. Voy a empezar desde el versículo 3. Ezequiel 2, versículo 3. Me dijo, el Señor le está hablando a Ezequiel, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle, así dice el Señor omnipotente. Versículo 5, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Uf, qué poderoso es esto, ¿eh? Te envío a un pueblo rebelde. Siento que está describiendo a México a veces, porque dice, desde el principio han sido rebeldes, desde el principio han desviado su corazón, desde el principio han sido tercos, necios. Vean las palabras que Dios usa para describir al pueblo: rebelde, terco y necio. Ahí te van. ¿Cuántos dicen, heme aquí, envíame a mí? No está tan fácil, ¿verdad? Rebelde, terco y necio. Tal vez te escuchen. Mira, el Señor ya sabe, pero de todos modos le dice así, tal vez te escuchen, tal vez no. Pero si tú ya sabes, sí, pero tal vez te escuchen, tal vez no. No te voy a dar un adelanto. Tienes que ir. No, pero cuéntame la película, Señor. Tal vez te escuchen, tal vez no. Pero sabrán que hay un profeta de Dios entre ellos. Amén. A veces uno dice, no, pero es que no me hacen caso. Pero ya no van a tener excusa. Pero es que no me hacen caso y yo les hablo y les comparto, pero no entienden, Señor, son necios. No te envié para que todos escuchen. A veces habrá gente necia, tal vez no te escuchen, pero ninguno va a llegar al cielo diciendo, nadie me predicó. Ninguno va a llegar al cielo en tu trabajo, en tu salón de clases, en el lugar en el que te desempeñas. Si tú sirves como un profeta de Dios, como un testimonio vivo, diciéndoles, no, Señor, nadie me predicó. ¿Cómo no? Fulanito, 4 de septiembre 2000 tal. Sí, cierto. Muchas veces tu testimonio es poderoso para dejar sin excusa a tu alrededor. A veces ese es el propósito de Dios. Me acuerdo cuando estaba en mi salón de clases, también mucha gente me tenían ahí por el cristianito del salón de clases, ¿no? Los adultos usan el término como de aleluya, ¿no? Pero los de preparatoria no, nada más te decían, ahí va el Jesus, ¿no? Porque Jesús en inglés, bueno. O sea, ellos no te dicen ya aleluya, te dicen Jesus. Y bueno, tenía el pelo más largo, eso también influía, pero lo que más importaba era que muchas veces no hacían caso. Muchas veces los animaba, les decía, ven, y pues muchos eran rebeldes en su corazón a Dios.
No nos toca cambiar el corazón de la gente, no podemos cambiar el corazón de la gente. Nosotros somos mensajeros. Nosotros debemos ser una carta de Dios a la gente. Esta es la carta de Dios. Entonces, varios no creían, pero ¿qué iba a hacer? ¿Forzarlos a que crean? No. Pero eso es el consuelo que Dios me dio cuando estaba leyendo el libro de Ezequiel hace muchos años. Tal vez crean, tal vez no crean, pero un hijo de Dios estuvo en ese salón. No van a terminar ellos su preparatoria sin decir, no, ni hubo cristianos en el salón de clases. No, ¿cómo no? No, ¿cómo no? Ni hay cristianos en mi trabajo. ¿Cómo no? ¿Estás tú? No permitas que en tu círculo alguien pueda llegar a decir eso, porque entonces estás así, en la secreta. ¿Tú en quién crees? No, pues yo creo que Dios te bendiga. Y nada más. Porque eso lo dicen católicos y cristianos, todos, ¿no? Pero que digan, hace las cosas diferente. Profeta de Dios hay en medio de ellos. Una persona que está haciendo las cosas distinto, que va a dejar sin excusa. Y eso es poderoso, porque cuando alguien sabe que tiene una necesidad de acercarse a Dios, piensa en ti. Esa persona conoce a Dios. Me voy a acercar a esa persona. ¿Cuántas veces he recordado gente que rechaza el evangelio mucho tiempo, pero un día tiene un hambre de Dios profunda y saben a quién buscar? Saben a quién buscar. Eso me impacta a mí, porque sí saben. Malo que no supieran, y ahí es donde nosotros habríamos fallado, como su pueblo, como su carta, pero sí saben. Eso le pasó a Ezequiel, y a Jeremías le dice algo similar. Jeremías 15, no está muy lejos ahí de Ezequiel. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías estaba en un problema en su relación con Dios y va directo con él, y el Señor le dice: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Qué poderoso, ¿eh? Les leeré la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Escucha el final. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Wow. Qué fuerte es esta palabra. No dejes que ellos influyan en ti para desviarte de mi camino. Tú debes influir en ellos. Yo cuando le dije al Señor, oye, esto es muy difícil, Señor. Esto es muy difícil. Es que la influencia del mundo, de la gente a mi alrededor, todo es muy fuerte. ¿Cómo puedo influir en los demás y proteger mi corazón al mismo tiempo? ¿Cómo puedo compartir tu mensaje sin que yo me vea afectado por ellos, por su testimonio distinto al mío? Bueno, el Señor siempre me lleva a esto. Las cosas que yo te pido, Eric, las cosas que son muy grandes, que tú dices, no, esto no lo puedo hacer, precisamente quiero que llegues primero a esa conclusión. A que tú, Eric, en tus fuerzas, tú, en tus propias capacidades, no puedes hacerlo. Pero ¿quién dijo que vas a ir solo? Pero ¿quién dijo que estabas solo? Yo no soy un patrón que te envía sin ir contigo a algo que no vas a poder hacer.
Yo no soy esa clase de Dios. Soy el Dios que se hace hombre y que pone su espíritu y su ejemplo para que entonces puedas hacerlo. Me derribó el Señor. Digo, es que yo no puedo, Señor. No, gracias por reconocerlo. Bienvenido al club de los que no pueden, pero yo estoy con ellos. Amén. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Entonces, entendí que mi testimonio en el Espíritu Santo tiene poder, tiene mucho poder. Hay gente que cree que su testimonio no tiene poder porque no mató, robó y secuestró. Entonces, pues vine a Cristo, pero pues nada más me tomaba una que otra a veces. Y entonces creen que en su presente, que ya aceptaron a Cristo, no tienen tanto poder, no influye tanto, porque su pasado no estuvo escandalizado y terrible. Creen que como el pasado no es tan horrible, el presente no va a tener la suficiente fuerza. Quiero, por favor, que sepas que eso es una mentirota. Esa es una mentira increíble. O sea, ok, hay testimonios poderosos en la Biblia, sí. Pablo, de matar cristianos a predicar para que se hagan más cristianos, ok, ese está fuerte. Pero el testimonio no se trata solamente de tu pasado, no. Escucha esto, tu testimonio no tiene límites. No lo limites a que no tuviste un pasado muy fuerte o uno de esos testimonios bien feos y que luego el Señor ya estaba a punto de poner la pistola y ahí llegó el Señor. Si no tienes ese testimonio, no significa que no tengas el mismo poder del Espíritu Santo. La mayoría de los apóstoles no empezaron siendo piratas, contrabandistas, narcotraficantes. No, eran pescadores, cobradores de impuestos, gente de la sociedad. ¿Cuál era su característica? ¿Qué tenía? Hechos 1:8 nos dice lo que tenían. ¿Qué es lo que les dio el poder para compartir su fe? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo tendrán poder. Amo esa palabra. ¿Por qué? Poder viene del griego dínamos. ¿Y a qué te suena dínamos? Dinamita. ¿Cuántos piromaníacos? No es cierto. Suena a dinamita. Y es precisamente de donde viene esa palabra. Dínamos es explosión. Dínamos no es una fuerza tranquila, es ¡pum! Explosiva. Eso es lo que dice el Espíritu Santo que va a venir en tu vida cuando, o sea, vienen juntos. Dice, cuando venga el Espíritu Santo vendrá el poder y me serán testigos, me serán testimonio. Piensa en Pachuca, así ese versículo ahorita, y serán mis testigos en Pachuca, en Hidalgo y en todo México y hasta los confines del mundo. Amén. Entonces, yo espero que tú veas el poder que tiene tu testimonio para transformar la vida a tu alrededor. En serio. Miren, vamos a ver el último versículo en su boletín. Vamos a ver el último versículo. Es la segunda parte de la primera profecía que leímos al inicio. Después de decirle esto a Jeremías,
en Jeremías 33, 9a. Después le dice al final, en Jeremías 33, 9, pero la siguiente parte, al final dice: se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Temblarán. Wow. O sea, que vean tu vida los que no creen de una manera que se estremezcan. ¿Cómo? Pero si le acaba de pasar esto y está alabando a Dios. ¿Cómo? Pero si acaba de perder a su familiar y está ahí siendo amable, no cayendo en depresión, no cayendo en vicios. ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? Tu testimonio tiene tal poder que dice que la gente a tu alrededor va a temblar. ¿Qué tienen estos? ¿Qué hacen las cosas distinto? ¿Qué hay en ellos? Yo quiero eso. ¿Ven? Puedo tener dinero, puedo tener estabilidad económica, me va bien en la vida, pero no duermo bien en las noches. Tengo miedo, tengo temores, pero veo a él que tiene la mitad de lo que yo tengo, pero es más rico en su espíritu que yo. ¿Qué tienen estos hombres? ¿Qué tienen estas mujeres? Y entonces ahí entras tú. Tengo a Cristo en mi vida. Eso hace temblar a aquellos que no lo tienen, por todo el bienestar y toda la paz que el Señor te da. Haz tuya esa promesa. Señor, que mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, y el bienestar que siento en mi alma, ponga a temblar a los que no creen, para que vengan a tus pies.